¿Qué es un enlace iónico? Se entiende por enlace iónico, o también llamado enlace electrovalente, a uno de los mecanismos de unión química que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. Como introducción, hablaré un poco más sobre el enlace iónico. La transferencia electrónica en el enlace iónico se da siempre desde los átomos metálicos hacia los no metálicos, o en todo caso, desde los más electronegativos hacia los menos. Esto se debe a que la juntura se produce por atracción entre partículas de distinto signo, cuya variación en el coeficiente de electronegatividad sea mayor o igual a 1.7 en la escala de Pauling. Sin embargo, a diferencia de los enlaces covalentes que constituyen a menudo moléculas polares, los iones no poseen un polo positivo y otro negativo, sino que en ellos predomina por entero una sola carga. Así tendremos cationes cuando se trate de una carga positiva y tendremos aniones cuando se trate de una carga negativa. Propiedades de un enlace iónico. El enlace iónico posee puntos de fusión y ebullición bastante altos. Sus principales características son: número 1. Es un enlace fuerte. Dependiendo de la naturaleza de los iones, la fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por lo que la estructura de estos compuestos tiende a formar redes cristalinas muy resistentes. 2. Suele producir sólidos. A temperaturas y rangos de presión normales, suelen producir compuestos de estructura molecular cúbica y rígida, dando origen a sales. 3. Posee un alto punto de fusión. Tanto el punto de fusión entre 300 grados y 1000 grados como el de ebullición de estos compuestos suele ser muy alto, pues se requiere grandes cantidades de energía para romper la atracción eléctrica entre los átomos. Características de los enlaces iónicos. Se establece entre iones con carga positiva, cationes, e iones con carga negativa, aniones. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. ¿Cómo se forma un enlace iónico? Un átomo que cede uno o más electrones se transforma en un ion, cargado positivamente o catión. Ejemplo de catión son el catión sólido Na más 1, el catión calcio Ka más 2 y el catión aluminio Al más 3. La capacidad de ceder electrones es característica de los metales. Para finalizar, daremos unos ejemplos de compuestos iónicos. Cloruro de amonio. El cloruro de amonio es un compuesto iónico formado entre el cloruro y el catión amonio. Tiene un punto de ebullición de 520 grados y un punto de fusión de 338 grados. Se disuelve fácilmente en el agua y se usa predominante como fertilizante agrícola. Y un ejemplo bastante conocido es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de uso común en nuestras cocinas. Tiene un punto de fusión de 801 grados y punto de ebullición igual a 1.465 grados. En el agua se disocia fácilmente en sus iones Na más 1 y cloruro Cl-1. La regla del octeto y covalente polar. Fue postulada por Nelson Lewis Newton en 1917. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de complementar su capa de valencia. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar o perder compartir electrones en los enlaces químicos. De esa forma ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Por ejemplo, tenemos átomos de oxígeno que poseen 6 electrones en la capa de valencia. Para volverse estables precisan encontrar 8 electrones. Comparten 2 electrones indicando en la unión de los dos anillos. Covalente polar. La molécula del agua es un diplo eléctrico formado por el enlace covalente polar entre el oxígeno y el hidrógeno.
Un enlace covalente es un tipo de enlace químico que se produce cuando dos átomos se unen compartiendo los electrones de la capa de valencia hasta alcanzar el octeto estable. El enlace covalente puede ser a su vez de dos tipos: enlace covalente polar y enlace covalente apolar, según la distribución de los electrones. Así, el enlace covalente polar puede definir como un enlace covalente en el que los electrones no se distribuyen de forma homogénea. Lo crea la polaridad. Enlace covalente no polar. Los enlaces covalentes no polares se forman entre átomos iguales para alcanzar una estabilidad en su octeto. Se pueden formar en átomos de un mismo elemento no metal, entre distintos elementos de no metales y entre un no metal e hidrógeno. Un ejemplo pueden ser dos átomos idénticos de oxígeno compartiendo 4 electrones, logrando la estabilidad de su octeto. Otro ejemplo puede ser el metano, donde un carbono que tiene 4 electrones y 4 hidrógenos, un electrón en su último orbital, forman un enlace covalente no polar compartiendo sus electrones entre sí. Algunas de sus características pueden ser que poseen puntos bajos de fusión y ebullición, son malos conductores de calor, son solubles en agua a diversas temperaturas, son incapaces de conducir electricidad y se encuentran en un estado sólido, líquido y gaseoso. Su diferencia electronegativa es de 0 a 0.4. Este enlace se da por la unión de dos metales y se forma con los electrones libres de los dos elementos metálicos. Esto hace que se forme una nube electrónica, también conocida como mar de electrones. Los metales se pueden concebir como un conjunto de iones positivos que se encuentran ordenadamente colocados dentro de un mar de electrones libres, en donde existen tantos electrones como iones, de tal forma que existe neutralidad eléctrica en el conjunto. Por ejemplo, el sodio metálico es un conjunto de iones sodio que tienen cargas positivas ya que perdieron electrones, y sus electrones se encuentran uniformemente distribuidos alrededor de los cationes. De este modo, se tiene una neutralidad eléctrica. La nube electrónica es la responsable de la mayoría de las características de los metales. En este caso, los metales brillan, son buenos conductores del calor y de la electricidad, presentan cierta maleabilidad y ductilidad, y presentan puntos de fusión y ebullición elevados. Por lo tanto, los metales presentan estas características gracias a la formación de la nube electrónica.